Bienvenido, bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Nos place tu compañía. Así es, y te agradecemos por compartir este estudio para que otros puedan aprender de las hermosas enseñanzas de la Biblia. Amén. Hoy saludamos a dos personas muy apreciadas, Dari Luz y Rodolfo Gaviria. Ambos son de Colombia. Dari vive en Barranquilla, del lado del Océano Atlántico, y Rodolfo vive en Buenaventura, del lado del Océano Pacífico. Así es, Omar. Es hermoso el país de Colombia. La verdad que sí. Dari Luz nos dice: me place escuchar este maravilloso estudio todas las semanas. Que el Espíritu Santo los siga capacitando de su entendimiento y sabiduría. Es de gran bendición para mí estudiar con ustedes. Y Rodolfo Gaviria dice: estoy encantado cómo presenta la Voz de la Esperanza, sobre todo la lección de la escuela sabática. Soy nuevo escuchándolos y ruego a mi Dios por ustedes, por esta maravillosa labor. Soy adventista del séptimo día, Iglesia Emanuel, Ciudad Buenaventura. Qué lindos mensajes. Qué lindo, ¿no es cierto? Apreciados hermanos Dari y Rodolfo, gracias por habernos escrito. Les enviamos un caluroso saludo a través de la distancia. Dios les bendiga ricamente. Bien, pidamos la sabiduría celestial para iniciar nuestro estudio. Oremos. Padre que moras en los cielos, es un grato placer estar delante de tu presencia y con nuestros amigos y amigas para estudiar en forma mancomunada las verdades del reino de los cielos. Ayúdanos a comprender y a aplicar. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Esta semana repasaremos ¿qué cosa? La lección 3 para el 20 de julio 2024. Se titula Controversias. Estaremos estudiando 5 historias relatadas en Marcos capítulo 2 y capítulo 3. En ellas el autor destaca la actitud de algunos maestros religiosos que malinterpretaron y desconfiaron del mensaje de Jesús. Dentro de ese contexto, examinaremos los diferentes grupos involucrados, incluidos los fariseos y los escribas, quienes eran hostiles a las enseñanzas de Jesús. Además, cubriremos algunos temas de discordia entre Jesús y los líderes religiosos. El versículo de esta semana se encuentra en Marcos capítulo 2, versículo 27 y 28. Y es fascinante. También les dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Maravillosos versículos, ¿no es Sí. cierto? Indudablemente, el sábado fue diseñado y ordenado por un amante creador para nuestro bienestar. Dios no creó al ser humano porque tenía un día de reposo y necesitaba que alguien lo guardara. No, nuestro omnisapiente creador sabía que nosotros, criaturas de sus manos, necesitamos una oportunidad para crecer moral y espiritualmente, para desarrollar nuestro carácter. Definitivamente, hermanos, necesitamos tiempo para subordinar nuestros intereses y afanes al estudio del carácter y la voluntad de Dios. El día de reposo, el séptimo día, el sábado, fue ordenado por Dios para suplir esa necesidad. Tristemente, los innumerables requisitos de los rabinos para la minuciosa observancia del sábado se basaban en el concepto de que, a la vista de Dios, el sábado era más importante que el hombre. Así lo vemos en el Mishná. De acuerdo con el indudable razonamiento
de esos ciegos expositores de la ley divina, el hombre fue hecho para el sábado, para guardarlo mecánicamente. Los rabinos reducían el sábado a un legalismo absurdo mediante una rígida e insensata distinción entre lo que se debía hacer y lo que no se debía hacer en ese día. Resaltaban el aspecto negativo de la observancia del sábado. Daban más importancia a las formas de la religión que la sustancia de la misma. En verdad, ninguna institución eclesiástica tiene el derecho de recargar el sábado con restricciones opresivas como lo hacían los judíos. Ni tampoco tiene el derecho de transferir la santidad del sábado a otro día. Ambos errores son ardides del maligno para que los hombres se desvíen del verdadero espíritu de la observancia del sábado. En definitiva, el hombre no tiene derecho a manejar a su antojo el día de Dios, ese día que él eligió, ya sea que se trate de un fariseo o de un eclesiástico cristiano. ¿Saben? Sí, las 5 historias que estudiaremos esta semana ilustran el marcado contraste entre las enseñanzas de Jesús y la de los líderes religiosos. Cierto. Una cosa sí yo quiero aclarar, el sábado no fue abolido. No. Esos pastores que predican esa cosa van a tener que rendir cuenta en el día del fin. Todas estas historias están interconectadas en forma sucesiva y es interesante ver cómo la quinta historia se reconecta con la primera. Tremendo, parece algo, bueno, es algo literario. Seguro que sí. De acuerdo a la lección, también estudiaremos un ejemplo de esa técnica interesante de escritura. Claro. Una característica distintiva del Evangelio de Marcos, hermanos, son sus sándwiches literarios. Emparedados. Claro. O sea, es la intercalación de una historia con otra historia. Podríamos decir que es un estilo híbrido de contar historias, ¿no es cierto? Está bien. ¿En qué se basa? En introducir un nuevo relato interpuesto entre el comienzo y el final de otro relato. Tremendo, estaba adelantado a su tiempo. Bueno. Era Dios con nosotros. Este patrón narrativo es cautivante y aparece unas 6 veces en el libro de Marcos. En cada caso, el enfoque está relacionado a algún aspecto importante de la naturaleza de Jesús como Mesías o la naturaleza del discipulado. ¿Sabes, hermano? Generalmente la forma de escribir de Marcos es modesta, pero está llena de vivacidad poética y de frecuente dramatización. Esta semana nos concentraremos en los capítulos 2 y 3 de Marcos, donde se presenta la contrariedad religiosa y política hacia Jesús y su ministerio. En estos 2 capítulos hay grupos importantes de la sociedad israelita durante el ministerio de Jesús. ¿Quiénes? Los escribas, los fariseos y los herodianos. Recordemos que los escribas y los fariseos eran los líderes educados y eruditos de la nación que vivían en diversas regiones del país. Ellos representaban al sector académico de su época. Ahora, Nesí, la pregunta es, ¿por qué los fariseos y los escribas estaban en permanente colisión con Jesús? ¿Y por qué Jesús desafiaba a esos maestros que se creían unos sabiondos? Bueno, en verdad, Jesús hablaba y hacía según la autoridad de su Padre Celestial. En contraste, los fariseos y los escribas eran hipócritas, no practicaban lo que profesaban o enseñaban. Bueno, esta semana, Omar, aprenderemos muchísimos detalles interesantísimos del ministerio de Jesús. Pero prosigamos. Claro. Vayamos al estudio del domingo 14 de julio titulado La curación de un paralítico. Qué
títulos más lindos, ¿no es cierto? Amén. Solamente el título en sí te emociona. Seguro. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12, relata la historia del paralítico, un enfermo inhábil, privado de toda capacidad de acción. Necesitaba la ayuda de otros. Claro. 4 de sus amigos se destacaron, perseverando en su noble empeño de llevar al paralítico a Jesús. ¿Sabes? Ellos superaron increíbles obstáculos. Tuvieron que atravesar el techo de la casa para bajar al hombre delante de Jesús. Y la forma de lograrlo no fue muy ortodoxa. Realmente corrieron mucho riesgo. ¿Qué habrá pensado el dueño cuando vio que le estaban destrozando su techo, su casa? ¿Qué habrá pensado Jesús cuando interrumpieron su predicación de esa manera? Aunque estoy seguro que los que rompieron el techo después fueron y le arreglaron. En forma admirable. Marcos 2:5 señala que Jesús vio la fe de esos hombres, de esos amigos del paralítico. Pero ¿cómo puede ser la fe algo visible? Bueno, creo que como el amor, la fe se vuelve visible en las acciones. Claramente la persistencia de esos amigos así lo ilustra. Omar, es notable en verdad que el hombre paralítico no habló una palabra durante toda la escena. Tremendo. Pero claro, su obvia necesidad era física, ¿no es cierto? Claro. Sin embargo, al verlo, las primeras palabras que Jesús pronunció se refirieron al perdón de los pecados del paralítico. Oh, eso causó tremenda oposición por parte de los líderes religiosos. Así fue. En sus mentes cavilaron, considerando blasfemas las palabras de Jesús. Según ellos, Jesús estaba asumiendo prerrogativas que solo pertenecen a Dios. Sin embargo, Jesús se enfrentó a sus objetores en su propio terreno, utilizando el consabido estilo rabínico conocido como el argumento de menor a mayor. Wow. Una cosa es decir que los pecados de una persona son perdonados, otra cosa es tener el poder para hacer caminar a un hombre paralítico, definitivamente. Si Jesús lograba hacer que el hombre caminase por el poder de Dios, su afirmación de poder perdonar pecados era legítima y verdadera. Oh, claro que sí. Ahora, ¿qué estaban haciendo esos líderes religiosos en ese lugar? Claro. Bueno, si nos ponemos a pensar, indudablemente, el que ellos vinieran y siendo representantes de tantos lugares diferentes, sugiere que su presencia era más que casual. Esos funcionarios religiosos provenían de las zonas en las cuales Jesús hasta entonces había estado trabajando. Seguramente habían estado en Capernaum. ¿Para qué? Para investigar en cuanto a aquel que se había convertido en el centro del intenso interés público. Esos supuestos eruditos eran espías. No tuvieron que esperar mucho para encontrar lo que buscaban. Supuestas evidencias de que Jesús era blasfemo. Este episodio señala la primera de varias controversias que Jesús tuvo que enfrentar con las autoridades judías durante su ministerio en Galilea. Pero sí, ¿qué les ocurrió a esos escribas para que actuaran como lo hicieron? Estos eruditos eran nada más una manga de politiqueros. Como encontramos también hoy en día en las filas religiosas, una manga de politiqueros. Bueno, la lección nos dice que Miqueas, capítulo 6, versículo del 6 al 8, lo explica. ¿Con qué nos presentaremos ante Dios? ¿Con sacrificios y holocaustos? No. Dios solo pide de nosotros hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Él. Esos líderes religiosos perdieron de vista lo que realmente importaba. Estaban tan
obsesionados con defender su comprensión de Dios, que no vieron a Dios obrando ante sus propios ojos. Y recalquemos algo importante. Dice el relato bíblico que Jesús conoció en su espíritu que esos líderes religiosos cavilaban dentro de sí mismos. Tremendo. O sea, ellos no dijeron nada en voz alta, pero Jesús les leyó el pensamiento. Maravilloso. Sin embargo, sí, nada indicó que esos hombres cambiaron de opinión, a pesar de que Jesús les dio suficiente evidencia que corroborara su proveniencia divina. Es que esos hombres, Omar, Maléficos. se encerraron en su suposición de que Jesús usurpaba las prerrogativas de la deidad. Al perdonar pecados, según ellos, Jesús blasfemaba contra Dios. Claro. Y el castigo levítico, para la blasfemia, Claro, en realidad es real. era pena de muerte o apedreamiento, de acuerdo a Levíticos 24:16. Sí, sí. Bueno, notemos que los judíos del tiempo de Jesús no estaban en libertad de llevar a cabo esa ejecución. Ahora, en cuanto a su teología, en rigor de verdad, los escribas tenían razón, porque el Antiguo Testamento claramente indica que Dios es quien perdona pecados. Claro. Isaías 43:25 y por supuesto Jeremías 31:34. Su error consistía en no reconocer que Jesús, el hombre que estaba ante ellos, era el propio Dios. Seguro. Y teniendo la autoridad divina, Jesús hizo lo correcto, porque la curación del cuerpo necesita primeramente la curación del alma. Amén. Por esa razón, para darle al hombre un cuerpo nuevo, Jesús primeramente le proporcionó un corazón nuevo. Maravilloso. Considerando la actitud de los escribas, la lección nos pregunta: ¿cómo podemos evitar la misma trampa en la que cayeron esos hombres? Estar tan obsesionados con las formas de la religión que perdieron de vista lo que realmente importaba. Elena de White, en su libro A fin de conocerle, página 114, dice: la justicia de los escribas y fariseos era egoísta y consistía en formas externas. La justicia que Dios requiere es tanto interna como externa. Debe purificarse el corazón. De lo contrario, Cristo no podrá ser entronizado allí. La vida debe conformarse a la voluntad de Dios. Indudablemente ninguno de nosotros es justo. No. Todos necesitamos el perdón de Dios. Así es. ¿Saben? Sí, tristemente, los que se ven justos no pueden ser ayudados por Dios porque son egoístas y piensan solo en sí mismos. Son narcisistas espirituales. Así es. Y en su teología lo mismo. Como verdaderos hijos de Dios, debemos visualizar las gloriosas verdades bíblicas, los privilegios y deberes, mientras prosigamos en el sendero de la obediencia. Maravilloso en verdad este milagro del sanamiento. Claro que sí. Del paralítico. Salió sano. Claro. Y salió siendo perdonado de sus pecados. Qué precioso, Qué precioso. ¿no es cierto? Pasemos pues. Seguiremos entonces con la parte del lunes 15 de julio, titulada El llamado de Leví y la pregunta acerca del ayuno. Claro, aquí estudiaremos el llamado de Leví, el famoso recaudador de impuestos. Qué bien. Leví era persona non grata. Marcos 2, 13 y 14 nos cuenta lo sucedido. Dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Esto, la verdad que es insólito, que alguien del IRS para Estados Unidos y para tu país, los que recolectan los impuestos, se levante y deje todo. La oficina de impuestos del Imperio Romano, sin duda, estaba a la orilla del mar, Sí, alrededor de las rutas de comercio. Probablemente era donde los funcionarios públicos de Herodes Antipas
cobraban impuestos a los viajeros que transitaban por el camino principal de Damasco y del oriente hacia Tolemaida, Claro. o los que viajaban al mar de Galilea. Así era. Claro. Bueno, según el concepto popular judío, era deshonroso ser cobrador de impuestos. ¿Por qué? Porque eran instrumentos de la opresión romana. Y esas personas con frecuencia extorsionaban, o sea, actuaban por su propia cuenta, usando su poder oficial para oprimir y defraudar a la gente. En verdad, hermanos, los cobradores de impuestos eran sumamente aborrecidos en los días de Jesús, cuando Él estuvo en esta tierra. Pero no creo que solamente en esos días, porque también en muchas circunstancias a través de la historia lo han sido, ¿no? Eran odiados y despreciados los cobradores de impuestos. Pero yo me detengo un poco. ¿Qué de los sacerdotes que presumían con las ofrendas y cobraban por las ovejas para el sacrificio cuando alguien venía a confesar sus pecados? Ellos también eran recaudadores y eran muy deshonestos. Ahora, estos recaudadores de impuestos tenían la mala fama de exigir más de lo requerido, para enriquecerse a cuesta de sus compatriotas. Un comentario judío sobre la ley religiosa, el Tojoroth de la Mishnah, dice: si los taxistas ingresan a una casa, todo lo que hay dentro de ella se vuelve inmunda. Leví estaba etiquetado como una paria social y religiosa. Pero Jesús lo vio diferente. Le extendió su habitual invitación al discipulado. Le dijo: sígueme. Y Leví, al oírlo instantáneamente, tomó la gran decisión de su vida. Levantándose, le siguió. ¡Ja! Habrá sido algo, pero impresionante, tremendo en ese momento. Impresionante. Es que fue como un estallido de luz en la mente y el corazón de Leví, yo creo, ¿no es cierto? Y era un hombre rico. ¡Claro! Los que trabajaban en eso tenían ¡Claro! dinero. Ahora, ¿habrá él reflexionado en lo que significaba hacer tal decisión? ¿Habrá él tenido una lucha en su mente, en su alma? ¿Habrá quizá pensado en su hogar, su trabajo, su estilo de vida, el cofre donde estaba el dinero recolectado ese día, el libro donde tenía registrado lo que había ganado y esperaba ganar? ¿Habrá él pensado en sus comodidades, sirvientes, ropa, comida? No. Tremendo. Leví decidió seguir a Jesús y todo lo demás perdió instantáneamente su valor intrínseco. Impresionante. Eligió la pobreza, el escaso alimento y una piedra como almohada. Wow. Comprendió que el futuro con Cristo supera al futuro del hombre más rico del mundo. Tremendo. ¿Sabes? Puso su vida en las manos de Dios, comprendiendo que cuando Dios llama, Él hace provisión para nuestras necesidades, aún las necesidades básicas. Y luego Jesús fue a comer a la casa de Leví. Y dice que le acompañaron muchos publicanos y pecadores. Claro que los escribas preguntaron con desaprobación: ¿por qué éste come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Y Jesús, al responderles, no rechazó la alegación, más bien volteó el tema, indicando que las personas enfermas son las que necesitan un médico, no las sanas. Así Jesús reclamó el apodo de médico espiritual, el único que puede curar el alma del pecado. Increíble. Estos líderes religiosos no estaban para salvar a nadie. No querían mezclarse con la chusma. De repente, la historia cambia a otro tópico controversial. Mientras la sección anterior incluía la fiesta proporcionada por Leví en su casa,
esta próxima historia gira en torno a la cuestión, del ayuno. Consistió en una consulta práctica. ¿Por qué los discípulos de Jesús no ayunaban como lo hacían los de Juan el Bautista y los de los fariseos? ¿Sabes, Nesí? Y Jesús tuvo que responder. ¿Seguro? No pudo callar, con una parábola. Claro. Comparó su presencia con una fiesta de bodas, diciendo que sería una boda extremadamente extraña si todos los invitados ayunaran. Wow. Tremendo. Sin embargo, Jesús predijo que un día el novio le sería quitado, una afirmación que aludía a la cruz del Calvario, de acuerdo a la profecía de las 70 semanas. Les dijo que entonces habría mucho tiempo para ayunar. Tremendo, tremendo. Y bueno, aprovechando la situación, Jesús presentó dos ilustraciones, ¿no es cierto? Marcos capítulo 2, versículos 21 y 22 dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Interesante. Cómo Jesús contrastó la enseñanza de los líderes religiosos. O sea, Él mostró cuán corruptos ellos se habían vuelto. Ay, 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 Omar. Incluso la religión verdadera se puede convertir en oscuridad si no se tiene cuidado. La lección nos pregunta: ¿quiénes son los que hoy podrían ser considerados como recaudadores de impuestos de los días de Jesús? De acuerdo a los reportes de desenvolvimiento humano de las Naciones Unidas del 2020, en sí, los grupos más marginados en nuestra sociedad son los inmigrantes, refugiados, los grupos minoritarios étnicos, los indígenas, las mujeres, las niñas, las personas deshabilitadas y los ancianos, casi todos. Bueno, estimados. Bueno, hermano, hermana, ¿a quiénes tú consideras recaudadores de impuestos en tu círculo? ¿A quiénes marginas tú? ¿Y cómo podrías ajustar esa forma de pensar con respecto a esas personas? Jesús siempre se identificó con los pobres, con los marginados de la sociedad. Optó por acercarse a ellos, amarlos y ayudarles con sus necesidades físicas y espirituales. Les ofreció esperanza y un sentido para sus vidas al considerarlos bendecidos y privilegiados. Roguemos en oración, hermanos, para que Dios nos ayude a no marginar a las personas. Bien, pasemos entonces, Omar, a la lección para el martes 16 de julio titulada El Señor del Sábado. La tradición judía menciona 39 mejalots, trabajos prohibidos por la Torá. En Marcos 2, 23 al 28, los fariseos acusaron a los discípulos de quebrantar esos mejalots en sábado. Jesús argumentó contando cuando David se vio necesitado de comer del pan sagrado del santuario. Ese pan debía ser retirado cada sábado. Entonces, el viaje de David pudo haber sido un escape de emergencia ese día. Y hay algunos, ¿sí?, que fanatizan todo y dicen que ni podemos viajar en sábado. Nos tocó algunas llamadas últimamente. Estimados, depende por qué lo estás haciendo. Estimados, David lo hizo por la razón correcta, tenía que comer, estaban hambrientos. Pero fue a cortar espigas a sus discípulos, y estimados los discípulos de Jesús, y eso es trabajo. Entonces no fanatices el sábado. El sábado es de Cristo. Amén. Y Él es el Señor del sábado. Amén. No lo hagas como un medio de salvación, sino el Señor del sábado es el que salva, pero debemos guardar el sábado.
Si David y sus hombres fueron justificados al comer del pan sagrado, los discípulos eran justificados al arrancar y comer espigas en sábado. Así es. Además, Jesús indicó que el sábado había sido hecho para el beneficio de la humanidad, no al revés. Basó su afirmación diciéndoles que Él es el Señor del sábado. Y leo la descripción de los eventos en Deseado de todas las gentes, página 562. Allí estaba el joven Galileo, sin honores terrenales ni insignias reales. En derredor de él estaban los sacerdotes con sus lujosos atavíos, los gobernantes con sus mantos e insignias que indicaban su posición exaltada, y los escribas teniendo en las manos los rollos a los cuales se referían con frecuencia. Jesús estaba serenamente delante de ellos con la dignidad de un rey. Como investido de la autoridad celestial, miraba sin vacilación a sus adversarios que habían rechazado y despreciado sus enseñanzas y estaban sedientos de su vida. Sabemos claramente que estos fanáticos empezaron a hablar sus tonteras y media. Por ejemplo, me llamó alguien y me dijo, ¿cómo puede un adventista ser policía? ¿Sabes qué? Te tengo un mensaje para ti. ¿Qué te parece si eres como estos fariseos? ¿Qué te parece la próxima vez que te asaltan o te dan una golpiza y te robaron todo? No llames a la policía, porque esos son hombres pecadores que portan armas. Bueno. Es interesante que solo el pueblo de Dios se abstiene de eso, de ese puesto. ¿Por qué? Porque no queremos ser pecadores. ¿Te das cuenta el fanatismo? Las vastas muchedumbres se asombraban oyendo al maestro, pero también veían las contiendas que desarrollaban los fariseos contra Jesús. Sí. Aún así, las gemas de verdad que salían de los labios de Jesús eran atesoradas en muchos corazones, haciendo brotar nuevos pensamientos, despertando nuevas aspiraciones, creando una nueva esperanza en sí. Maravilloso. El estudio de este día menciona otra historia, que está registrada en Marcos 3, del 1 al 6. Cuando Jesús entró en la sinagoga, dice que vio un hombre con una mano paralizada. Y los líderes vigilaban. ¿Sanaría Jesús en sábado? Ay, ay, ay. Y Jesús les preguntó, ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, condoleciéndose de la ceguedad de su corazón, dijo al hombre, extiende tu mano. Y la extendió. Y su mano fue restituida sana. Marcos 3, 4 y 5. Nuevamente hostigaron a Jesús acusándolo de sanar en sábado. ¡Qué horror! ¡Qué ultraje! Tremendo. Él les contestó con otra pregunta y su hosco silencio fue una admisión de derrota. Nada podían ganar desafiándolo públicamente. Jesús siempre les devolvía sus argumentos, revelando la verdad y manifestando que la posición rabínica era insostenible. Que a hombre que le cae un burro o su asno en un pozo no lo va a sacar del pozo. Tremendo, ahí le tocó el dinerito a los judíos. Claro. Y bueno. Pero bueno, dice que Jesús se entristeció con enojo. Los dirigentes religiosos mal usaban su elevada investidura para desfigurar el carácter divino. Claro. El texto griego implica que la reacción de enojo de Jesús fue momentánea, pero que él continuó preocupándose por esos hombres ignorantes, alejados de Dios, que empecinados malinterpretaban su ministerio. Comienzo diciendo que el sábado es el día del Señor. Amén. Debemos respetarlo y guardarlo, pero no como estos fanáticos dicen. Jesús dijo que hacer una obra buena es más apropiado que las actividades sabáticas acostumbradas por los líderes religiosos. Y procedió a sanar al hombre que tenía la mano paralizada. Eso enfureció a sus oponentes y planificaron su destrucción y matarlo.
La ironía de esta historia es que los que buscaban atrapar a Jesús por quebrantar el sábado estaban ellos mismos quebrantándolo al planear su muerte en ese día. Tremendo. Esos supuestos guardadores de la ley eran implacables. Claro, se cuidaban en frente de la muchedumbre que admiraba a Jesús. Y leo, Omar, del libro Deseado de toda la gente, página 253. Los espías no se atrevieron a contestar a Jesús en presencia de la multitud por temor a meterse en dificultades. Sabían que él había dicho la verdad. Antes que violar sus tradiciones, estaban dispuestos a dejar sufrir a un hombre. Toda religión que combate la soberanía de Dios defrauda al hombre de la gloria que le fue concedida en la creación. La lección pregunta, ¿qué principios de la observancia del sábado podemos extraer de estos relatos y de los desafíos que enfrentamos al guardar el sábado en forma personal? Bueno, Omar, existen situaciones de emergencia, de necesidades vitales, ¿no es cierto? Pero, sea como fuere, Cristo Jesús nos invita a todos a descansar en día sábado. Seamos pastores, doctores, enfermeros, personas que atienden en cuestiones de emergencia, todos necesitamos las bendiciones del reposo. Entonces es fundamental asumir el compromiso de servir a nuestro semejante, y además reafirmar nuestra fidelidad y obediencia a Dios, reflexionando cómo podemos equilibrar las dos cosas, ¿no es cierto? Y mantenernos fieles. Bien, hermanos, la verdad que este estudio está impresionante y podríamos desmenuzarlo de muchas otras maneras y seguir hablando, pero ya debemos terminar el estudio de este día. Pasemos al estudio del miércoles 17 de julio, titulado Historia Sándwich, parte 1. Resulta que Marcos, capítulo 3, versículos del 20 al 35, entrelaza dos historias, marcando el primer relato de sándwich en el Evangelio de Marcos. Y se inicia una historia, pero luego se la interrumpe con otra. Y la primera historia solo se completa después. Ahora, el relato inicial cuenta que Jesús estaba tan ocupado que sus familiares se dispusieron a atenderlo porque pensaban que él estaba fuera de sus cabales. Y la historia de sándwich habla que los escribas acusaron a Jesús de estar en connivencia con el diablo. Así ¡Qué fue! Bárbaros, ¿eh? Afirmaron que su poder sanador provenía de Satanás. Uf. Bueno, criticamos a los fariseos y escribas del tiempo de Jesús, pero aún hoy día él es identificado por muchos como raro, un rebelde desquiciado, un trastornado mentalmente y otras etiquetas denigrantes. Es cierto. Es muy triste cómo se habla de Cristo por muchas facciones de la sociedad. Sí lo es, en verdad. Pero vemos que Jesús les respondió a esas personas con una pregunta. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? No tiene sentido que Satanás trabaje contra sí mismo. Entonces Jesús procedió a explicar cuán perjudicial es la división de un reino, de una casa, incluso la división dentro de las fuerzas del mismo Satanás. Y a continuación, Jesús volteó la temática y dio el ejemplo de atar a un hombre con la intención de saquear su casa. ¿Sabes? En ese ejemplo, Jesús es representado como el ladrón que ingresa a la casa de Satanás para atar al príncipe de las tinieblas y liberar a sus cautivos. Bueno, en verdad el día había sido muy ocupado. En Marcos capítulo 2, Jesús comenzó su obra en una casa y Marcos 3 termina con la narración de su familia. Entre medio, Jesús viajó a varios lugares en Galilea. Fue a una oficina de impuestos, entró a la casa de Leví,
Después fue a los campos de trigo, a la sinagoga, llevó a sus discípulos al mar y finalmente entró en otra casa. Estos segmentos destacan que Jesús ministraba en las ciudades, en las sinagogas e incluso en áreas rurales. Así Jesús servía al pueblo. Su ministerio era tanto urbano como rural. Ahora, ¿qué les parece si leemos Marcos capítulo 3, versículo 28 al 30? De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Entonces el pecado imperdonable es el pecado contra el Espíritu Santo. Los escribas vociferaban que la obra del Espíritu era la del diablo. Bueno, Omar, en verdad nadie en su sano juicio quiere seguir los dictámenes del diablo, Claro, ¿no es cierto? no. Pero si tú llamas a la obra del Espíritu Santo la obra del diablo, Peligroso. te será imposible oír la voz del Espíritu Santo. Y para llegar a ese punto, sí, ocurrió que culparon a Jesús de tener el espíritu de Belzebú. Así fue. En el hebreo, Baal-Zabub. Nombre derivado de un dios filisteo. La tradición dice que Belzebú es uno de los príncipes del infierno que antes era del orden de los querubines aliados a Lucifer, los que pertenecían al coro en el cielo. ¡Wow! Es el libro apócrifo de Enoc, lo dice. Tremendo. Y además, de acuerdo a la tradición, Belzebú comanda 66 legiones de demonios, igual a 442.200 demonios, si usamos la relación de legión romana. Claro. 6.000 de infantería, 700 de caballería. Tremendo. Indudablemente, Jesús sabía bien quién era Belzebú. Claro. El autor adventista Herbert Douglas, mencionando pruebas sobre un profeta genuino, escribió en su libro Mensajera del Señor, página 28. Consideremos la experiencia de Cristo. ¿Cuántos dirigentes de iglesia y eruditos lo aceptaron? Algunos dijeron que sus milagros estaban causados por Belzebú, príncipe de los demonios. Sus hermanos, que vivieron junto a él por muchos años, al principio no creyeron en él. Sus discípulos murmuraban a menudo respecto a sus enseñanzas y lo abandonaron después de Getsemaní. Hermana que me escuchas, ¿qué estrategias te ayudan a reconocer la obra del Espíritu Santo? Los líderes religiosos que rechazaron a Jesús se enceguecieron por el odio, la tradición y el dogma en general. Se volvieron dogmáticos. Claro. Cerraron sus mentes frente a los milagros de Jesús y pecaron contra el Espíritu Santo. Uy. Ahora, ¿cómo podemos cuidarnos de que no nos pase algo similar? Bueno, esto debe hacernos recapacitar. A veces el peor estorbo para avanzar la obra de Dios somos nosotros, los líderes, sí. Bueno, además de la hermandad no santificada. A veces, por temor a perder la influencia del liderazgo, se margina a alguien sincero que predica la verdad, como los fariseos hicieron con Jesús. Claramente, cuando se rechaza el espíritu de profecía, cuando no se quiere hablar de las profecías bíblicas en la iglesia, indirectamente se está diciendo que los mensajes divinos provienen del espíritu de Belzebú. Piensa en eso. Pastor, hermano, líder, cuidado con atacar las profecías. Y esto lo veo a menudo. Hace un tiempo atrás fuimos a cierto país del mundo, no vale la pena mencionar el exacto lugar,
Pero recuerdo que cuando presenté en uno de mis sermones una cita de Elena G. de White, con enojo algunos se me acercaron y me dijeron: usted, pastor, no debiera hacerle caso a esa vieja americana. Qué triste, en verdad. Oh, bueno, si Jesús, no teniendo mancha de pecado, enfrentó una recepción cruel de los estudiosos de su tiempo, ¿qué pueden esperar personas que tienen el don profético y que son inferiores a Jesús como seres humanos? Ay, Omar, la verdad que se enceguecen a veces las personas, no ven en realidad lo que el espíritu de profecía quiere decir, ¿no es cierto? Sin embargo, hermanos, la Biblia es clara. El pecado imperdonable es negar la obra del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5, del 19 al 21, nos exhorta: no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Este es un consejo sumamente sabio, mis hermanos. Pero bueno, prosigamos entonces al estudio del jueves 18 de julio, titulado Historia Sándwich, parte 2. Bueno, parece que estamos en un restaurante. ¿En un picnic? No, en un restaurante de Subway aquí. Ahora, mira, aquí vemos otro ejemplo de los sándwiches literarios de Marcos. En Marcos capítulo 3, versículo 20 al 21, la familia de Jesús consideró que él estaba desquiciado. Dice el texto: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Ay, pobrecito, si hubieran seguido con esa dirección, ¿verdad? Ese curso. Bueno, ahora la expresión los suyos bien podría significar que las personas mencionadas estaban, simplemente relacionadas con Jesús. Pero los antiguos papiros griegos comprueban que esas palabras se refieren a los parientes de Jesús. Te pregunto, ¿alguna vez un pariente te hizo la vida imposible porque crees en Dios y vas a la iglesia? No es fácil, ¿verdad? No, la verdad que no lo es, sí. Ahora, hay una estrecha semejanza entre cómo los parientes vieron a Jesús y cómo los escribas afirmaron que Jesús estaba en connivencia con el diablo, con Belcebú. Pero una acusación de inestabilidad mental es algo grave. Sí lo es. Generalmente suele surgir cuando alguien es una amenaza para su propia seguridad. Ahora, los familiares pensaron que Jesús estaba mentalmente inestable, porque en sus ocupaciones ni tomaba tiempo para comer. En verdad, es ahí, en esa parte del capítulo, cuando el autor rompe la historia externa del sándwich literario y la interrumpe con la historia interna, que habla de los escribas que culparon a Jesús de ser cómplice con el diablo. Ahí es donde brota el extraño paralelo, hermanos, porque la propia familia pareció tener una idea de Jesús paralela a la de los escribas. Y al final del capítulo, Marcos regresa a la historia inicial, expandiendo el relato sobre la familia de Jesús. Esa es una escena extraña. Si su madre y sus hermanos venían a verlo, ¿por qué Jesús no los atendió? El problema era que la familia de Jesús en ese momento no estaba en sintonía con la voluntad de Dios. Hubieran entrado a escucharlo, en vez quedaron afuera. También yo veo algo de celos. Entonces, Jesús redelineó a la familia. Dijo que los que hacen la voluntad de Dios son su hermano, su hermana y también su madre. ¡Ay, tremendo! Entendamos que la familia de Jesús no era una familia cualquiera. El Hijo de Dios encarnado en ese hogar hacía que fuera una familia única.
¿Conocían sus hermanos del nacimiento sobrenatural de Jesús y su misión? No sabemos en verdad. Para María tuvo que ser complicado ser la madre terrenal de Jesús. Ella aceptó con agrado ser usada por Dios para el desarrollo de sus planes, pero a veces ella no entendía lo que Jesús hacía. Ahora, las dos historias de este sándwich literario de Marcos contienen una profunda ironía. En la historia interna, Jesús dijo que una casa dividida entre sí no puede permanecer. Y a primera vista parece que en la historia exterior, el propio hogar de Jesús estaba dividido, entre sí. Muchas veces los cristianos se han encontrado alienados de sus propios parientes. Y es una experiencia sumamente difícil. Omar, este texto en verdad revela que Jesús tuvo el mismo problema, ¿no es cierto? Sí lo tuvo. Definitivamente, hermanos. Jesús entiende de qué se trata todo esto. Y Él puede consolar a aquellos que sienten este tipo de aislamiento, que a menudo es muy doloroso. Y sí lo es, sí. Ahora, a pesar de que Jesús fue un hijo humano ejemplar, Él nunca permitió que eso interfiriera en el desarrollo del plan de salvación. Amén. En base a todo esto, entonces, preguntémonos, ¿cuál debe ser nuestra relación con nuestra familia natural y con nuestra familia espiritual? Wow. Jesús colocaba por encima de todo parentesco familiar la relación espiritual, los intereses de su Padre Celestial. Inclusive dijo que no aceptaría como discípulo a alguien que amara a su familia terrenal más que a Él. Lucas 14:26, así lo afirma. Claro. Bueno, habiendo dicho todo esto, debemos advertir de no caer en extremos, ¿no es cierto? Porque eso tampoco agrada al Señor. No debemos aislarnos de nuestros familiares, especialmente si ellos no conocen a Dios, ni debemos usar esta historia como pretexto para no estar con nuestra familia, hermanos. Solo cuando nuestros familiares procuran estorbar nuestra obediencia a Dios, es que debemos preferir hacer lo que Jesús hizo en esa instancia. Bueno, hemos compartido un maravilloso material que sondeó nuestro entendimiento con penetrantes verdades. Recapitulemos. Primero, evitemos actuar como los escribas y fariseos, seamos como Jesús, sensibles al sufrimiento de otros. Número 2, evitemos la discriminación. Jesús se identificó con los pobres y marginados de la sociedad. Número 3, disfrutemos de las bendiciones del sábado. Jesús es el Señor del sábado, no tú. Número 4, reconozcamos la obra de Dios, no apagando al Espíritu Santo ni menospreciando sus profecías. Y número 5, los escribas y los familiares creyeron que Jesús estaba fuera de sí, estaba chirulo, pero Él estaba cumpliendo su misión de restauración y salvación. Los que estaban mal eran ellos. ¡Wow! Del raudal de Dios recibimos abundante bendición. Así es, sí. La semana que viene estudiaremos otro tópico bíblico interesante e incandescente. La próxima lección se titula Parábolas. Sigamos estudiando juntos el libro de Marcos. Y no olvides sintonizar toda la programación de La Voz de la Esperanza. Este próximo viernes el tema se titula Estoy deprimido. ¿Qué hago? Sabes, va a ser un tema que vamos a ver sobre la depresión, los puntos que nos muestran que estamos deprimidos, qué hacer, consejos prácticos para ti, tus amigos y tus familiares. No te lo pierdas. Sabes, La Voz de la Esperanza fue establecida en 1942. Es un ministerio oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Si deseas aprender más o deseas enviar una ofrenda, puedes visitar nuestra página electrónica lavoz.org. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. De nuestra parte, te decimos hasta la próxima semana.